Muy bien, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a comenzar con el mensaje de la palabra del día de hoy. Con el mensaje de la palabra del día de hoy. Y yo quiero mostrarles a ustedes una palabra en la cual inicia en el corazón de Dios y en el cual nos muestra a nosotros la gran misericordia de nuestro Dios. La gran misericordia de nuestro Dios. ¿Cuánto nosotros tenemos, verdad, que aprender de nuestro Dios? ¿Cuánto tenemos que aprender de nuestro Dios? Jesús, en su ministerio, en el transcurso de su viaje, hacia Jerusalén, hacia la cruz, hacia su destino profético, hacia su destino que saltaría para la eternidad, allí Jesús pasó por un lugar llamado Jericó. Pasó por un lugar llamado Jericó. Aquel mismo Jericó cuyos muros cayeron en la antigüedad. Aquel mismo Jericó cuyos muros fueron derrotados por el poder de Dios. Y qué interesante que en nuestra vida primero intervino el poder de Dios y quitó esa muralla que rodeaba nuestro interior para que un día Jesús pueda entrar en él y ser Señor. Gloria a Dios. Que un día Jesús pueda obrar en nuestra vida de forma tremenda y manifestar en nosotros su amor y manifestar en nosotros su poder, su poderío, su señorío. Ese Jesús es el que hoy está allí a su lado, es el que hoy puede cambiar la historia de su vida con este mensaje. Si usted lo invita, si usted lo quiere, usted lo va a tener, porque ese Jesús no ha cambiado. Ese Jesús no ha cambiado. Yo les voy a compartir el texto de la palabra. Acompáñenme al Evangelio según San Lucas o al Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 19, Lucas 19, 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Allí les compartí el texto en la pantalla, tal vez lo puedan ver, pero estaría bueno que lo vean. Versículo 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¡Wow! Que había entrado a posar con un hombre pecador. Jesús había entrado a posar con un hombre pecador. ¡Wow! Esto rompe los ojos y rompe los oídos y la mente de la cabecita religiosa que muchos tienen. Porque Jesús no está con los santos, Jesús está con los pecadores. Jesús se acercó a los pecadores y les trajo libertad. Él trajo libertad a los cautivos. Él trajo libertad a los oprimidos. Él fue camino a Jerusalén. Él fue a Jerusalén. Pasó por Jericó, como pasó por muchos otros lugares. Pero él allí en Jericó, él tenía que dejar una señal inequívoca de su misión. Que Jesús, Dios, quería relacionarse no con santos, sino con pecadores. Hombres y mujeres que han vivido una vida apartados de Dios, hombres y mujeres que han vivido una vida alejados de toda posibilidad de ser salvos.
Sin embargo, allí el Señor se acercó y trajo esperanza. Allí se acercó. Es bien interesante que el versículo 2 dice que Zaqueo era un varón, y no lo dice por ser hombre, sino que varón es el título que tenía Zaqueo. Varón era un calificativo a una persona de importancia, no por ser un hombre. Si no hubiera dicho, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, pero justamente por ser jefe de los publicanos y por ser rico, es que él era varón. ¿Me está entendiendo? Él era varón. Él era una persona importante. ¿Qué nos está hablando esto? Que la palabra de Dios no está atada o limitada solamente a los pobres financieramente hablando o económicamente hablando, sino que la palabra de Dios y el mismo Cristo está disponible para todos los seres humanos, sin importar su clase social, sin importar su cargo político, sin importar su cargo en la sociedad, sin importar cómo la gente lo vea y hable de él. La misericordia, el amor, el poder de Dios es mucho más amplio. Es mucho más amplio. Zaqueo era jefe de los publicanos. Los publicanos eran hombres que cobraban impuestos al pueblo. El publicano era Mateo. Mateo estaba sentado al banco de los tributos, a la mesa de los tributos, y allí él cobraba los impuestos del pueblo de Israel, impuestos que el Imperio Romano impuso al pueblo de Israel porque era un pueblo dominado por el Imperio Romano. Y Zaqueo era el jefe de Mateo. Zaqueo era el jefe de los publicanos. Era el jefe de los publicanos. Era el hombre que tenía más confianza dentro del Imperio Romano en lo que tiene que ver con la plata. ¿Por qué? Porque era un hombre rico. Y como era un hombre rico, sabía manejar las finanzas para que se multipliquen todavía más. Entonces el Imperio Romano decía, cobrale 10, y capaz que Zaqueo le decía, cobrale 11, porque así hay un pesito más, porque él se enriqueció ilícitamente. Vemos más adelante que él se enriqueció ilícitamente. La salvación del Señor provista en la cruz. La salvación del Señor provista, la salvación de Dios provista en la presencia y en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo. Fíjense que a pesar de ser un hombre rico y de ser un hombre pudiente y de ser un hombre de influencia en la ciudad, Zaqueo no era muy aceptado por la gente, porque la gente colmó a Jesús, rodeó a Jesús, y Zaqueo no tenía cómo acercarse. Versículo 3 dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Él, siendo una persona de pronto que se llevaba mejor con la gente, que se llevaba mejor con el pueblo le hubiera dicho, vení Zaqueo, arrimate vos al primer lugar, o ponete un poquito más cerca, o te ayudamos a que puedas ver. Así como aquel hombre que estaba en una camilla, los amigos lo metieron por el techo de la casa para que pudiera ver al Señor. Pero nadie quería dejarle el lugar a Zaqueo. Zaqueo no era querido por la gente que lo rodea. Zaqueo no era querido por la gente que lo rodea. ¡Wow! Pero fíjense una cosa. Jesús sabía que Zaqueo estaba allí. Porque dice el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, Jesús miró hacia arriba. Miró hacia arriba. Él iba hacia Jerusalén, pero él miró hacia arriba. Y allí estaba Zaqueo. Y le dije, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El hoy de Dios y la impronta de Dios. Ahora, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos desafía a la acción, muchas veces el hombre deja para otro día. Voy a hablar de Jesús, voy a evangelizar, voy a hacer las cosas bien, lo hago otro día, total, tengo tiempo. No siempre hay tiempo.
No siempre hay tiempo. Como hablábamos al inicio de la reunión, estamos acercándonos al final de los tiempos. Estamos acercándonos a la hora señalada por el Señor para la venida de Cristo. Nos estamos acercando a ese gran día en el cual ya no habrá tiempo. Ya no habrá tiempo. Allí vimos en la historia de las vírgenes prudentes y las insensatas. Ya no había tiempo de ir a comprar aceite. Ya no había tiempo de ir a buscar soluciones. Las vírgenes prudentes dijeron, no nos va a dar el tiempo. No, anda vos y comprá. Nosotros ya tenemos, no te podemos dar del que tenemos. Y va a llegar el día en el cual usted y yo, que le hemos escuchado al Señor, que le hemos creído al Señor, vamos a tomar lo que es nuestro y nos vamos a plantar firmes en el llamado del Señor. Jesús llamó a Zaqueo y le dijo, date prisa, desciende, porque hoy tengo que estar contigo en tu casa. Date prisa. ¿Y cuántas veces Dios nos habla y nos llama y nos dice, tenemos que hacer determinadas cosas y nosotros lo dejamos para otro día? Y esperamos de pronto otras cosas, tal vez otra señal. Me hace acordar a Gedeón. Cuando Gedeón fue llamado para libertar al pueblo, Gedeón dijo, bueno, mandame una señal. Pero los enemigos estaban allí. Y después de que Dios le dio la señal, dice la Biblia, que Gedeón le volvió a pedir otra señal a Dios, perder más tiempo, pero los enemigos estaban allí. ¿Me están entendiendo? Y muchas veces nosotros somos llamados a bajar del árbol, somos llamados a bajar ahora, a decirle que sí al Señor, a obedecer al Señor, y perdemos tiempo en otras cosas. Y perdemos tiempo en otras cosas. Qué bueno que Zaqueo no miró la imposibilidad. Qué bueno que Zaqueo no miró la multitud. Zaqueo, como hombre de negocios, encontró la oportunidad. La oportunidad. Porque muchas veces nosotros vamos a ver que Jesús está obrando alrededor nuestro. Y muchos de nosotros perdemos tiempo en la multitud, perdemos tiempo en las distracciones y descuidamos la oportunidad. La oportunidad que tenemos de ver al Señor en nuestra vida. La oportunidad que tenemos de darle gloria a Dios. La oportunidad que tenemos de mostrar cuán grande es Dios en nuestra vida. Cuán poderoso es el Señor, que podemos estar en un mismo terreno rodeados de enfermos y nosotros estar sanos y poder contarlo. La oportunidad de decirle que sí a Dios. Dice la Biblia en el versículo 6 de Lucas 19 que descendió y le recibió con gozo. Descendió y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¡Wow! Había entrado a posar con un hombre pecador. ¡Qué tremendo! Porque un hombre pecador recibió a Jesús y Jesús quiso estar con él. Un hombre pecador como usted y yo que me está mirando, que tenemos muchas fallas, que hay mucha gente mirándonos y nos va a decir, pero este hombre, esta mujer es un pecador. Mirá la vida que ha tenido, mirá lo que ha pasado en su vida. ¿Cómo Dios puede estar con él? Déjame decirte que la palabra de Dios dice que cuando yo aprovecho la oportunidad, cuando yo escucho al Señor y le hago caso, Jesús entra en mi casa y mora conmigo, posa conmigo, está conmigo, se queda conmigo. Se queda conmigo. Pero yo tengo que tomar la decisión. El versículo 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y allí está la clave del éxito de la vida de muchos de nosotros. El poder reconocer que hemos fallado.
Poder estar frente a la presencia de Jesús y decir, sí, Señor, yo he fallado y yo quiero ser diferente. Señor, yo he fallado y yo quiero cambiar. Yo reconozco que en mi vida pude haberle fallado a alguien. Yo a partir de ahora quiero cambiar. Y lo digo públicamente porque toda la gente estaba allí agolpada y amontonada. Si a alguien le he defraudado, ¿qué dice? La mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres. Y si te fallé en algo, te lo devuelvo por cuatriplicado. Claro que sí, defraudó a toda su nación. Defraudó a todos sus vecinos. Le falló a mucha gente. Pero cuando vos fallás y tenés un encuentro con Dios, tenés un cambio de actitud. Pero hasta que no reconozcamos quién está delante nuestro, no podemos tener un encuentro con Dios, no podemos tener un cambio de actitud, porque necesitamos reconocer quién está delante nuestro. Zaqueo quería ver quién estaba allí, quería ver quién era Jesús. Y aprovechó la oportunidad y dijo, los impedimentos, la distancia, que esté la iglesia cerrada, que el gobierno me cierre la iglesia, no nos va a impedir de tener un encuentro con Cristo. Porque yo sé quién es Jesús y quiero un encuentro con ese Jesús. Y no me importan los obstáculos. Si me tengo que subir a un árbol para estar con Cristo, a un árbol me voy a subir. Jesús vio eso. Así como Jesús ve quién está conectado el día de hoy. Así como Jesús ve quién tiene disposición de buscarle. Jesús lo ve. Jesús ve lo que hay en tu corazón. Jesús vio el corazón de Zaqueo. Y la palabra de Dios dice, de lo que hay en tu corazón, habla tu boca. Y lo que habló la boca de Zaqueo fue un cambio de actitud. Terminante. Ser una persona completamente distinta. De tal manera cambió Zaqueo que Jesús dio testimonio de él diciendo, hoy ha llegado la salvación a este lugar. Hoy ha llegado la salvación a este lugar. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y así estaba usted y yo. Estábamos antes de tener ese encuentro con el Señor. Estábamos perdidos. Así estábamos perdidos. Sin esperanza, sin futuro. Con una multitud de entre nosotros y Dios. Una multitud de impedimentos, una multitud de excusas. Pero qué bueno que un día le dijimos, ahí hay un árbol, me voy a subir y yo voy a buscar la forma y Dios me va a ayudar. Y yo le invito en el día de hoy que a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo lo que le impida a usted lograr estar cerca del Señor, busque la manera de hacerlo. Haga como Zaqueo, cuélguese de un árbol igual. Como yo le he dicho a muchas personas, no tenés tiempo para leer la Biblia, no tenés tiempo para orar. Es por el trabajo cuando vas al baño, abrir el celular y leete un versículo, hacete una oración de 10 palabras, habla con el Señor. No tenés excusa. Siempre hay tiempo para encontrarse con el Señor. Zaqueo aprovecha el tiempo. Le dijo, date prisa, le dijo el Señor. Y la palabra del Señor te dice hoy, date prisa, no pierdas tiempo, aprovecha la oportunidad que tenés. No mires los obstáculos, porque el Señor está caminando y todavía sigue haciendo milagros. Va a llegar el día en el que el Señor ya no va a hacer más milagros. Va a llegar el día en que el Espíritu Santo se va a retirar de la humanidad. Y va a ser el día que gobierne el anticristo sobre todos ellos. En ese día la iglesia, Dios quiera, no estemos aquí. Porque yo no quiero ver una humanidad sumida en tanta maldad. Porque imagínense que a pesar de que la iglesia ora, ayuna, intercede y batalla, la humanidad sigue sufriendo. ¿Qué pasará cuando la iglesia ya no esté en la tierra? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ser como Zaqueo. Que Dios nos ayude a subirnos al árbol. Que Dios nos ayude a ser prontos, a ser disponibles, a estar dispuestos, a no dudar en responder al llamado del Señor. Pero también que estemos dispuestos a cambiar la actitud. Decir, bueno, Señor, yo he fallado, pero yo puedo ser distinto. Y con Jesús se puede. Con Jesús se pueden lograr muchas cosas. Y esta es la palabra que le quería dejar en esta tarde. Que el Señor llegue a su vida de tal manera y que usted llegue a Jesús de tal manera que no haya ningún impedimento para usted relacionarse con Cristo. Para usted relacionarte con Cristo. Es posible el cambio. Es posible la bendición.
sin importar lo que los demás digan, sin importar los obstáculos. Aproveche hoy la oportunidad que tiene, porque mañana no sabemos, porque dice la Biblia que después Jesús se fue de allí y siguió su camino. Jesús siguió de allí y siguió su camino, porque él tenía que ir a Jerusalén. En el versículo 28 dice, después de que entregó la parábola del samaritano, dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Jesús siguió su camino. Qué bueno que cuando Jesús llega a tu vida y siga caminando hacia la vida de otro, tu vida ya esté en proceso de transformación, como estuvo la vida de Zaqueo. Como estuvo transformada la vida de Zaqueo. Jesús no ha cambiado. Jesús no ha cambiado. Yo le invito a extender su mano hacia la pantalla, nos quedan 2 minutos. Le invito a extender su mano hacia la pantalla y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que toque nuestra vida. Ese Jesús que transformó la vida del principal de todos los publicanos, del jefe de los publicanos, una persona corrupta, una persona dura de corazón. Si Dios cambió esa vida, Dios puede transformar aún cosas en la nuestra. Señor, te pedimos que toques nuestra vida, que toques la vida de todos aquellos que han extendido sus manos. Señor, que los bendigas, que los transformes, que tu presencia produzca fruto abundante en ellos. Si hay algún enfermo debilitado, sea sanado y fortalecido ahora en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Bendigo la vida de todos aquellos que están haciendo esta oración. Bendigo la vida, bendigo la salud, las finanzas, la economía y su familia, para la gloria y la honra de tu nombre. Te damos gracias, Señor, por Jesús. Te damos gracias porque transformas las vidas y porque te dijimos que sí y estás con nosotros. Amén y amén. Gloria a Dios.